Bienvenidos a la escuela Esencia. Hoy vamos a empezar con la clase número 11, la Bueno, vamos a vivencia. empezar hoy con la clase 1. Empezamos con la clase 11. La vivencia como hijos y servicio es el tema de hoy, ¿sí? Vamos allá. El servicio que un hijo da por los propósitos del padre se llama ministerio. Todo, todo en nuestras vidas es ministerio, sea la familia, el lugar de trabajo, los estudios o el encuentro. Como hijos de Dios, nosotros ministramos, es decir, que impartimos lo que tenemos para que otro sea beneficiario de lo mismo. Podemos ministrar a través de nuestros dones y talentos, conocimientos, estudios y especialmente a través de la gracia de Dios que hemos recibido. Puedes ir a Mateo 10, del 7 al 8. Entonces, incluso a nivel de gobierno, todos los países usan esa palabra, ¿sí? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Deportes, todos son ministerios. ¿Por qué? Porque es algo que se crea para poder servir a la población de un lugar. Ujú. Y en la iglesia, pues nosotros, el ministerio no solo tiene que ver con la iglesia, sino que de es la forma en que nosotros le demostramos a Dios cuánto amamos al prójimo. Un ministerio de jóvenes, pues está enfocado en llevar a los jóvenes a que conozcan la palabra de Dios. Un ministerio de matrimonios está enfocado a que los matrimonios utilicen los principios bíblicos para poder aplicarlos en su matrimonio. Un ministerio de alimentos es para recaudar alimentos y dárselo a los que no tienen que comer. Un ministerio de ayuda para, qué sé yo, para las viudas, para los ancianos. Toda tu vida es un ministerio. Y lo único que tú tienes que tener claro es qué talentos, qué dones Dios te ha dado y de esa manera ministrarlos para poder servir a los demás. Eso significa ministerio. Yo uso mi don, ministro mi don para servir a la humanidad, para servir al prójimo. Así que un hijo de Dios que no sirve, que no tiene ningún ministerio activo en el cual él pueda decir, esta semana ayudamos a estas personas, pues es un espectador del reino de Dios. Sí, pero una persona que ya se le ha revelado su identidad en Cristo, él sabe que su vida en sí es un ministerio, donde quiera que esté. Él está ahí para poder ser la luz y ser la sal de ese lugar. Así que, ¿y cómo lo hacemos? Pues sirviendo, ¿sí? Para eso existen los ministerios, para servir. Ujú. Bien, el servicio nos permite vivenciar la plenitud en Cristo, porque servicio es una acción que revela nuestras creencias, nuestra fe. Jesús, como nuestro modelo de hijo, nos enseñó el motivo de su vida aquí en la tierra, que era servir a otros. Marcos 10, del 45, del 44 al 45, y primera de Pedro 4:10 dice que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Vamos al punto A. Escriban ahí, soy llamado y dotado para servir. Dios ha dado a cada persona dones y talentos. Mateo 25, del 14 al 23. Uno, sirvo a Dios y a mi prójimo, escribí ahí, desde mi identidad, mi diseño y en propósito. Mi diseño es la gracia que el Padre depositó en mí, esas capacidades, talentos, recursos, conocimientos y experiencias que tú tienes. Mis dones y talentos, escribí ahí, incrementan y se multiplican cuando los pongo al servicio dentro de su propósito, porque todo en el reino de Dios incrementa. Mateo 25, del 19 al 23. Sí, por favor. Entonces recuerden eso, ¿sí? Mi diseño es que todo lo que yo uso para servir, Dios lo multiplica. No solo recursos, no solo finanzas, mis talentos, cuando yo los uso para servir, mis conocimientos, mi sabiduría, mis consejos que llevan a las personas a alinear tu manera de vivir con la manera en que Dios le agrada, todo eso a Dios le conviene que haya más de eso, ¿sí? Ujú. Entonces,
Por eso siempre decimos que si tú cantas, pues te toca multiplicar cantantes. Si tú eres bueno enseñando a los niños, te toca multiplicar maestros que enseñen a los niños. Aquello que tú eres, Dios espera multiplicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solo somos uno de cada cosa, no vamos a expandir el reino en todo Tarragona, en todo Barcelona, en todo España. Necesitamos más obreros que cuiden la mies, ¿sí? Por eso nos tenemos que, sirviendo es que nos multiplicamos, ¿sí? Luego dice, el servicio es la manera de, escribe, descubrir lo que el Padre ha depositado en mi interior. Yo recuerdo que yo empecé sirviendo en muchas áreas en la iglesia, ¿sí? A veces era, de hecho, me acuerdo ahora que el pastor Kai decía que su ministerio empezó llevando a un locutor de radio, que había que llevarlo en las noches hasta donde estaba la antena de la radio, y él ponía su coche, él ponía su gasolina, él ponía su tiempo para poder llevar a esta persona. Él impartía una prédica y luego había que regresarlo a su casa. Y ese fue el primer ministerio del pastor Cash. Él servía de taxista, llevando a un locutor de radio a predicar la palabra, pero él no era predicador. ¿Y quién iba a pensar que años después él iba a ser el pastor de Casa de Dios y que iba a llevar una radio completa dentro de la iglesia, un canal de televisión completo? Entonces, lo que tú sirves en pequeño, Dios tiene la capacidad de expandirlo y multiplicarlo en mucho, ¿sí? Tú también, cuando empezaste sirviendo en la limpieza La limpieza de los baños, en colocar las sillas alineadas en la iglesia para el día siguiente. y Íbamos luego, el sábado a la noche siempre. y luego serviste en la alabanza, luego Con serviste en los los niños niños. presentes, con los jóvenes. Y hoy pues Dios le ha confiado el poder ser pastora de una congregación. Entonces, tú no tienes idea lo que va a desatar ese servicio, pero cuando tú empiezas a servir, Mm. dice acá que vas a descubrir en dónde es que Dios te ha dado una gracia, un don especial que va a fluir de manera natural, que tú ni vas a sentir eso como una carga, como un peso, sino que tú lo vas a disfrutar, porque sabes que haciendo eso estás trabajando en la obra de Dios, ¿sí? Ujú, Punto número 3 dice, servir es una, escribe ahí, respuesta de mi amor ujú. que surge del encuentro que tuve con el amor de mi padre. Entonces, cualquier cosa que, o sea, hay gente que le lleva un mes, y hay gente que le lleva un año, y hay gente que le lleva 10 años, ¿sí? Darse cuenta de qué pasó en su vida cuando se encontró con Jesús. Pero al día que se evidencia eso, a ti nadie te tiene que estar diciendo, mira, deberías de servir en algún área. No, solito tú. Mire, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer Uno esto por los busca. niños, yo quiero hacer esto. Yo me di cuenta que no hay nadie haciendo esto y a mí esto se me da bien. Entonces, es una persona que tiene gasolina propia, no necesita que nadie lo esté motivando ni animando, sino que él ya se le ha revelado en su corazón como una respuesta de amor de que de tal manera lo amó Dios a él que ahora lo único que él quiere es corresponder a ese amor. ¿Sí? ¿Y cómo lo corresponde? Pues sirviendo a las personas que aún no conocen de Jesús, ¿sí? Número 4, servicio dice es, escribe ahí, responsabilidad que asumo en mi identidad de un hijo maduro. Ujú. En Gálatas 5:13 y 14 tú vas a ver que hay niveles de madurez, ¿sí? Cuando somos bebés espirituales, pues no estamos para servir, sino que queremos que todo el mundo nos sirva, queremos que nos den la mejor silla al llegar a la iglesia, queremos que si se reparten regalitos, quiero yo llevarme el mejor regalo, si se regalan Biblia, yo quiero que me regalen a mí la mejor Biblia. Y siempre estoy como, cuando soy bebé inmaduro, estoy queriendo que la iglesia me dé. Mío, 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 mío. mío. Con los niños chiquitos. Pero cuando yo ya he madurado y ya soy un hijo maduro, ya sé que el que quiera ser el mayor tiene que empezar sirviendo, siendo siervo de los demás. Entonces yo asumo mi responsabilidad, que ahora ya no es pedir Biblias para mí, sino que ahora es, mire, yo voy a comprar Biblias para regalar.
Mire, yo voy a comprar regalitos para sembrar para el campamento de niños. Mire, yo voy a colaborar con la comida de los cumpleaños del mes. Yo voy a poner la tarta. Entonces, ya uno se pone en modo de dar, no de estar recibiendo, ¿sí? Y ahí es donde es un síntoma de cuando dejé de ser un bebé espiritual y pasé a ser un hijo maduro, ¿sí? Porque ya no estoy como demandante, sino que ahora estoy como ofertante, ¿sí? Sirviendo. Punto 5 dice, servicio es, escribe ahí, el modelo de Jesús. Y yo disfruto seguir su modelo. Eso está en Mateo 20:28. Entonces, él fue el que nos modeló. Todo lo que está escrito en la Biblia no tuviera el mismo impacto si alguien lo hubiera dicho que hiciéramos, pero sin que lo haya hecho él primero. Y Jesús dijo, no, perdónenlos como mi Padre les ha perdonado, pero Él perdonó a todos los que lo clavaron en la cruz. Impongan las manos en los enfermos y ellos sanarán. Y Él sanó un montón de enfermos, de ciegos, de cojos, de mancos. Mm, Todo lo que Él pretende que tú y yo hagamos sirviendo, Él lo hizo primero. ¿Sí? mm, Así que no tenemos excusa. ¿Ibas a decir algo? ¿no? 6 dice, servir es dar mi vida por otros. Lucas 14:33. ¿Sí? Y ahí vas a ver un verso que dice que no hay mayor amor que este, que el Mm, dar la vida por los amigos. ujú, Entonces, servir es dar la vida para que otros reciban el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y 7, servicio a Dios requiere que, escriba ahí, establezco prioridades y eso puede incluir dejar cosas, dejar hábitos, dejar de ir al cine, dejar de ir al partido de fútbol, dejar de ir a X o a Y lugar, porque resulta que a ese día, a esa hora, pues hay una persona que necesita de alguien que le sirva. mm, Sí, entonces yo recuerdo haber cancelado mi día por ir a traer o a dejar a alguien al aeropuerto. Y yo dije, bueno, pero si yo ya tenía compromisos ese día, sí, pero la familia, la iglesia, cada uno está pasando diferentes necesidades. Y una manera de que la gente conozca de Dios es siendo tú la respuesta a las oraciones de la gente, ¿sí? ujú, Y cuando la gente está orando por algo, pues qué rico que Dios te confía a ti ser tú la respuesta a esa oración. Ya no solo qué rico que Dios conteste, sino que qué rico que Dios cuente conmigo para responderle a otros lo que están orando. Así que ahí tienes 7 puntos de qué significa servir, qué significa servicio. Y ahora pues la pastora nos va a compartir los beneficios de servir como hijo. ujú. Bien, número 1, yo desarrollo un corazón de siervo conforme al de Jesús cuando yo estoy sirviendo. Servir e imitar su estilo de vida me garantiza que habrá fruto en mi vida. Filipenses 2, del 5 al 7. 2, me introduzco, escribí ahí, en la esfera sobrenatural, posicionando mi vida para las vivencias del reino. Los que ayudan o sirven están colocados entre todos los dones y ministerios sobrenaturales. El servicio a Dios es sobrenatural y debe manifestar lo sobrenatural. Primera de Corintios 12:28. 3, trasciendo a manifestar la grandeza que el Padre depositó para mi vida. Recibo recompensa por servir desde el amor. Mateo 20, del 25 al 26, Primera de Corintios 3:8, Juan 12:26, Josué 3:7. Mediten en esos versículos. Y 4, recibo impartición de mis líderes. Servir nos coloca en la posición para que nuestros líderes puedan identificarnos para mayor responsabilidad y oportunidad. Números 11, del 14 al 17, 24, 25 y Hechos 6, del 1 al 6. La pastora va a 1000 por hora. Bueno, punto número C. No es punto número C, es punto letra C. Servimos con excelencia en la tierra como si fuera para Dios en varias esferas. Sí. Colosenses 2:23 dice, cualquier cosa que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces nuestro trabajo es servir aquí en la tierra
tal como se hacen las cosas en el cielo, ¿sí? Y eso pues lleva una palabra, lleva una característica. Todo se hace con excelencia. Así sea barrer, así sea limpiar un baño, tienes que lograr hacerlo con excelencia porque Dios te está viendo mientras estás haciendo eso. Tal vez los pastores no te están viendo, tal vez no te está viendo nadie, ningún líder de la iglesia, pero incluso en casa hay mucha gente que cuando sirve en público, en la iglesia o en la empresa o en cualquier otro sitio, sí lo hacen con excelencia. Y a veces el área a crecer o a mejorar es en casa, porque en la casa no hacen las cosas con excelencia, porque pues es mi casa, es mi familia y pienso que ahí no es un lugar, pero ahí Dios también te está viendo. Si lo que haces, lo haces con excelencia, ¿sí? Eh, donde voy, servicio con excelencia en la tierra como si fuera para Dios. Vale. Punto número uno, dice, servimos, escribe ahí, los unos a los otros. Gálatas 5:13 dice que el servicio es algo que debe fluir con libertad para ayudarnos y para suplir y para edificar a las personas en nuestro entorno. El servicio fluye en todas las direcciones, impactando a todos a nuestro alrededor, sube a los que están cuidando de nosotros, fluye hacia los que nosotros cuidamos y se extiende hacia todo nuestro entorno, familia, compañeros de trabajo, superiores, vecinos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una persona que sirve, es alguien que aporta valor a todos los que están alrededor suyo, están contentos de que esa persona viva ahí, trabaje ahí o exista, ¿sí? O sea, una de las cosas que más me repetían mis alumnos a mí, y yo veía entre todos ellos los comentarios, es, yo no conocía a nadie que sirviera tanto, yo no conocía antes a nadie que diera sin esperar nada a cambio. Entonces, una persona que siempre está sirviendo, está provocando que la gente conozca el amor de Dios. ¿Sí? Aunque no sea dentro de una iglesia, estés en una empresa y seas el que más ayuda en tu empresa, el dueño de la empresa y los compañeros en la empresa estarán contentos de que tú trabajes ahí. ¿Por qué? Porque pues generas esa atmósfera de ayudarse los unos a los otros. Luego dice, punto dos, servimos junto a nuestros dones en la visión que Dios nos ha dado. Cooperamos con ellos en todo para llevar a cabo nuestra visión como familia. Mm. En Josué 1:1, Primera de Reyes 19, Filipenses 2, ellos nos sirven a nosotros y nosotros les servimos a ellos. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, el servicio es algo que se contagia. Eh, no hay nada más bonito que ver en una sala a 10 personas, que los 10 no están haciendo nada y que uno se agacha a recoger algo que está tirado en el suelo. E inmediatamente los otros 9 se ponen a ver si hay algo más que recoger en el suelo. ¿Sí? Entonces, una sola persona puede activar el servicio en los demás. ¿Sí? Pero pues es bonito ser el que provoca que los demás también quieran servir. ¿Sí? Luego, dice Josué, Eliseo y los discípulos, Timoteo, son ejemplos de personas que fueron promocionados con la unción y con los resultados, con la sabiduría, con el poder, con la gracia y con el incremento en el ministerio. Ellos hicieron el propósito de Dios y fueron bendecidos en cada área de su vida. Recordemos que discípulo significa pues que tú haces las cosas igual que tu maestro. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que imitar la manera en que él servía. No solo imitar la fe que él tenía, no solo imitar el cómo él oraba, que se apartaba a orar todos los días, sino que también tenemos que imitar la manera en que él servía, la manera en que él siempre estaba pendiente de todas las personas que estaban alrededor suyo
y no se le escapaba nada. O sea, cualquier oportunidad que él veía, hasta hubo un ciego que le preguntaron, ¿y aquí quién fue el que pecó? ¿Fue la mamá, el papá que pecaron y por eso él nació ciego? ¿O fue, por qué motivo? Y dice, no, no, él está ciego para la gloria de mi Padre. ¿Por qué? Porque él lo sanó. Y ahora todo el mundo sabe que Dios puede sanar a un ciego de nacimiento. ¿Sí? Entonces, eh, esas oportunidades que él tenía servía, resolvía una necesidad, pero al mismo tiempo le daba la gloria a Dios de que eso que había pasado para que la gente conozca el poder de Dios, ¿sí? Luego dice el punto 3: servimos a los más pequeños en el reino de Dios. Eso está en Mateo 10:42. Tú y yo fuimos pequeños en el reino en algún momento y Dios usó a alguien para cuidarnos, para desarrollarnos y para hacernos avanzar en nuestra madurez espiritual, ¿sí? Y por eso ahora Dios espera lo mismo de ti y de mí, que ahora nosotros cuidemos a los más pequeños. Punto 4: servimos a aquellos que nos piden. Si tú tienes pan y ves que alguien no tiene pan, pues Dios espera que tú compartas el pan que tú tienes con esa persona. Ujú. Si tú tienes abrigo y alguien no tiene abrigo, pues Dios espera que tú compartas tu abrigo con esa persona. Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera de ustedes, así sea un vasito de agua que le haya dado a uno de ellos, es como que me lo hubiera dado a mí, ¿sí? Eso aplica a visitar a los presos, visitar a los enfermos, los huérfanos, las viudas, cualquier cosa que hagamos nosotros para servir a los que nos piden, es como estarle prestando a Dios, ¿sabes? Y lo bueno es que Dios nunca, nunca deja deudas pendientes, Él siempre Ujú. paga, ¿sí? Así que no escatimes en prestarle a Dios todo lo que tengas, porque yo estoy seguro que Él te lo va a multiplicar. Y ahora vamos a hablar del punto D. Eh, servimos desde un corazón de nuestra esencia de amor. Ujú. Con esto nosotros habíamos hecho ¿cómo se dice? El acróstico de felices, ¿Mm? pero aquí van a ver, ¿sí? Dice, uno, escriban ahí con humildad, siendo enseñables en lo que se debe hacer, aprendiendo de otros y aportando de su propia gracia con humildad. Es estar dispuesto a recibir instrucción, corrección y aprender la manera de otros, ¿sí? Filipenses 2:3. Dos, con fidelidad, desempeñándose bien en una responsabilidad y disfrutando de su fruto. Mateo 25:20. El que es fiel es puntual, cumple con su palabra. Tres, con excelencia, realizando lo mejor que uno pueda con los recursos que tiene. Se esfuerza para adquirir lo mejor y hacer lo mejor como si estuviera sirviendo a Cristo. No conformarse con lo inferior. Efesios 6:5. Cuatro, con lealtad, cuidando las relaciones con un corazón puro, impidiendo una rotura interior con las relaciones. Es guardarse de malos pensamientos, de juicio, de crítica y no ser un canal de ofensa. Es estar en todo momento comprometido desde la perspectiva del Padre, pase lo que pase con la familia, con su líder, con un miembro del encuentro. Éxodo 33:11, ahí vemos que Josué nunca se apartaba de su líder. La crítica te saca del propósito de Dios y te aleja de la bendición. Lo puedes ver en Números 12 del 1 al 16. 5. Con integridad. Es hacer lo bueno y correcto cuando nadie te ve, viviendo siempre completo, entero, sin que te falte algo. Es vivir sincero, es vivir sin apariencias, no aparentar lo que uno no es, sino vivir el testimonio de quien es un hijo de Dios. Proverbios 19 y 11:3. Y 6, con el enfoque y espíritu correcto. Es servir con un espíritu apacible, enfocado y reconociendo los tiempos y prioridades correctos. Lucas 10, del 38 al 42. Podemos ver el ejemplo de Marta y María, el servicio que es agradable. Delante de Dios es un servicio sin reclamos. Es discernir la prioridad del momento, sin distracciones, sin ansiedad en cosas secundarias. Muy bien.
Yo recuerdo el día, perdón, un día, un día que teníamos invitados en la celebración, invitados que venían no me acuerdo de dónde venían, pero venían invitados de afuera. Y creo que ese día no habían venido la gente temprano y estábamos solo nosotros, no sé si te acuerdas. Y yo me empecé a afanar y empecé a correr de acá para allá y cuando fue llegando la gente, yo estaba atendiendo a la gente con ese afán y corriendo para acá y corriendo para allá y sin darle cuenta le estaba hablando a mis hijas de una manera que no estaba bien. Y el pastor me dijo, mi amor, para. Le digo, ¿qué pasa? Que no da tiempo, le digo. Me dice, para, porque si haces las cosas de esa manera, mejor no las hagas, me dice. Y pues ese día él me tuvo que corregir en eso porque yo estaba afanándome. Entonces, hacer las cosas desde el afán no va a traer un fruto, ¿sí? Solo nos va a traer afán. Y no es ahí desde donde tenemos que hacer las cosas. Entonces, hay mucha gente que hoy por hoy no está sirviendo por esta primera cualidad, ¿sí? Que tal vez son fieles, sus diezmos, sus ofrendas son fieles yendo al encuentro, yendo a la iglesia, son fieles leyendo la palabra, son fieles en muchas cosas, pero tal vez les falta hacer las cosas con excelencia. Se conforman con hacerlas menos que excelentes, ¿sí? O tal vez le falta humildad. Una persona que le falta humildad es una persona que ya no se le puede enseñar, no es enseñable. Él piensa que ya lo sabe todo o piensa que ya lo ha escuchado todo y no tiene expectativas de aprender algo nuevo. Entonces, la falta de humildad, la falta de excelencia, la falta de lealtad, la falta de integridad producen que el servicio al final, en vez de producir frutos del Espíritu Santo, producen frutos de la carne. Y yo no quiero estar a alguien, motivando a alguien a que sirva para que parezca una persona que ya cree que lo sabe todo. Una persona entre más madura es, entre más sabe, entre más se le ha revelado Cristo, más enseñable se vuelve, más humilde se vuelve. Y yo te invito a que veas en tu corazón si te hace falta integridad, si te hace falta lealtad, si te hace falta hacer las cosas con excelencia, pero sobre todo eso, que veas si eres una persona enseñable, si eres una persona que esté dispuesta a recibir instrucción, corrección de parte de Dios, porque yo recuerdo muchas veces que me corrigieron, que ante los ojos de los demás tal vez estaba bien lo que se hacía con excelencia, pero las motivaciones no siempre fueron las correctas. Entonces, a mí me corregían diciéndome, mira, no hagas cosas correctas con la motivación incorrecta. Mm, Y yo te invito hoy a que tú y yo nos convirtamos en personas que recibamos instrucción, porque Dios siempre instruye, Dios siempre corrige con su palabra, ¿sí? Cada vez que yo leo la palabra, me está instruyendo, me está corrigiendo, me está redarguyendo y me está eh, apuntando hacia Cristo. Y si yo rechazo esa enseñanza, esa corrección, esa instrucción, entonces yo no voy a madurar en mi ministerio, sí, me voy a quedar estancado por falta de humildad. Así mm, que seamos humildes, por favor. Y digo seamos incluyéndome yo, ¿sí? El inciso E dice tres áreas de servicio dentro de la iglesia local. Entonces, número uno, escribe ahí ministerio de ayuda. Este sirve a las necesidades de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ujú. en diferentes aspectos. En la iglesia se necesitan, en algunas iglesias les dicen ujieres, en otras les dicen porteros, sí, pero son ujieres, son Comité de bienvenida. comité de bienvenida que pues hacen eso, hacen que la gente que venga pues se sientan bienvenidos, Ujú, sí. Está el ministerio de cosecha que es pues que las personas que nos han visitado por primera vez tengan un primer contacto durante la siguiente semana, ujú, que haya alguien que los visite, que les entregue una carta de bienvenida, que les tome datos o que tomen la dirección de donde viven para ubicarlos, a ver cuál encuentro les queda mejor.
Entonces, ese es para darle seguimiento a las personas que vienen por primera vez. Ujú, Luego está el Ministerio de Música, donde pues se necesita gente que sepa cantar o que sepan tocar un instrumento. Luego está el Ministerio de Audiovisuales, que es alguien que sepa de cómo grabar video, cómo proyectar las pantallas, las letras de las canciones, de las alabanzas que se cantan, cómo grabar el sonido, ¿sí? Está el Ministerio de Limpieza, está este ministerio, el de las escuelas de esencia, la escuela movimiento, pues se necesitan de servidores que ujú. editen estos videos, que hagan las hojas, todo este material, alguien lo ha hecho y se necesita que en cada iglesia, en cada plantación, pues hayan personas con las que se pueda contar para hacer esto. A futuro, pues puede haber un ministerio de radio, un ministerio de televisión para pues, poder grabar en vivo y poder hacer streaming, la transmisión en vivo de las celebraciones o de cualquier evento que se quiera hacer, ¿sí? Redes sociales. Redes sociales, actualmente nosotros llevamos todo, pero sabemos que en Argentina y en otras iglesias que ya son mucho más grandes, hay un ministerio completo que se dedica a llevar lo que se publica en las redes sociales, ¿sí? Entonces, ministerios para servir hay un montón, ¿sí? Y puede servir durante la celebración en los domingos, puede servir en actividades de la iglesia o fuera de la iglesia, pero la idea es que siempre estemos sirviendo a las necesidades de la familia, ¿sí? De los que estamos aquí en Reus, pues que nos ayudemos unos a otros, los que están en La Pobla, que nos ayudemos unos a otros, los que están en Barcelona, que nos ayudemos unos a otros y que no haya nadie pasando una necesidad y que los demás no estemos enterados, ¿sí? Eh, punto dos, dice que la visión, comprometerse en el propósito de Dios de la iglesia para que nuestro mandato de parte de Él se cumpla. Se compromete en la senda de la capacitación y el servicio, siendo diligente en crecer y desarrollar su potencial para ser un ministro o para ser un equipador efectivo dentro de la visión. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay gente que ya hizo el discipulado una vez y dice, no, yo ya no lo vuelvo a hacer. Y yo le digo, bueno, pues entonces dejaste de crecer, porque, por ejemplo, el apóstol Martín, él sigue haciendo los temas cada año se repite la misma escuela, los mismos temas, y nosotros como pastores o líderes, cada vez que la estamos grabando, estamos volviendo a hacer. Y no digo yo, esto como ya lo grabé el año pasado, ya no lo vuelvo a grabar, ¿no? Lo vuelvo a grabar porque sé que leerlo de nuevo me, Refresca. me hace aprender algo nuevo o me revela algo que el año pasado no me lo reveló, porque estamos en otra etapa, estamos con otro tipo de personas, estamos Otras ahora necesidades. llevando otros grupos en Barcelona. Entonces, eh, yo te invito a que, volviendo al tema de ser enseñable, Ay. nunca, nunca te dejes llevar por esa tentación de creer que ya lo sabes todo. Mm, En el reino de Dios, siempre, siempre eh, tenemos que tener la expectativa mm. de que la palabra de Dios nos va a ir revelando cosas nuevas cada vez que nosotros tengamos ese corazón enseñable, No ¿sí? se trata de cumplir requisitos y decir ya lo hice, sino de que un buen líder, alguien que va a ser un buen líder, es un aprendiz eterno. Y pues, dijimos de tres áreas de servicio, está el ministerio de ayuda, que es las necesidades de la iglesia, las necesidades de la visión, y ahora el tres es servir a nuestros dones. Si, por ejemplo, yo servía en Casa de Dios y yo servía al pastor K, yo servía a Federico, yo servía a Lorena, yo servía a Emprende, yo servía en los desayunos, yo servía en el programa de radio, en donde sea, yo servía a las personas que Dios usó para hacer de mí un discípulo maduro. Ujú, Igual Leilani, ella servía en la iglesia en Barcelona, pues ella servía no solo cosas de la iglesia, sino que yo sé que le editó muchos de los libros que ellos publicaron. Ella ujú. personalmente Y hoy lo sigo haciendo. editó los libros antes de que se publicaran. Entonces, es una manera de reconocer a quién fue que Dios usó para llevarte a la madurez. Es que tú siempre
sirvas a esa persona, ¿sí? Y a Ujú, mí el día de hoy, si a mí me llama el apóstol Martín de Argentina, o me llama el pastor Kai de Guatemala, o me llama cualquier persona de las que Dios usó para enseñarme a ser un hijo, a ser un discípulo, yo, créanme lo que no le voy a negar. O sea, yo sé que de por vida ellos saben que pueden contar conmigo o con cualquier cosa que yo pueda hacer para servirles a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la manera de practicar la honra. Jesús nos modeló la honra y él dijo, cualquiera de ustedes que me honrare a mí, mi Padre le honrará a ustedes. Entonces, cada vez que nosotros honramos a la persona que Dios usó para hacerte, para alinear tu camino, es una manera de nosotros también, el día de mañana, la gente que tú estés cuidando te van a empezar a honrar a ti, te van a empezar a valorar y a servir a ti, porque tú todo lo que siembres en el reino lo vas a terminar cosechando, ujú, ¿sí? Y hay mucha gente que se queja porque nadie le quiere servir, pero tú los ves a ellos y no los ves sirviéndole a nadie. Entonces, yo quiero que un día el servicio sea un fruto en mi vida, pues yo tengo que servir a los dones, a los talentos, a los pastores o a los líderes bajo los cuales yo estoy usando los talentos que Dios me ha dado. Y el punto F, ¿quieres leerlo el último sí, o estás? sí. Déjame, sí, ya termina. Perdónenme que hoy estoy un poquito. Punto F. El hijo que comprende que está en unión con Cristo se encuentra donde Cristo quiere que él esté o ella esté. Juan 12:26 y Lucas 14:27-33. Uno, su servicio guiado lo mantiene en equilibrio. No hay áreas de su vida que queden perjudicadas por el servicio al Señor. ¿Sí? Cuando uno sirve siendo guiado, no es que va a servir en cualquier cosa al azar, sino que le pregunta al Espíritu Santo, ¿dónde puedo servir? Por ejemplo, nosotros a los apóstoles no solo les servimos editándole sus libros, sino que también les servimos con los audiolibros, Ujú. que son cosas que llevan Que mucho. nadie nos los ha pedido. Nadie nos lo pidió, ni siquiera ellos nos lo pidieron, pero nosotros sentimos de hacerlo, eso por ellos, porque son cosas que llevan mucho tiempo y que quizás a ellos les dejará tiempo para otras cosas, pero son cosas que les ayudan a ellos a llegar a más gente por diferentes canales. Y nosotros decidimos hacerlo de corazón y es algo guiado y es algo que a nosotros no nos perjudica de ninguna manera, ¿sí? Porque es guiado por Dios. Entonces a ti te va a guiar el Señor en qué área puedes servir y bueno, en muchas áreas. Yo en Barcelona también servía preparando el tema para los ministros de toda la iglesia. Cada domingo, yo cuando salía de la iglesia, me pasaba la tarde preparando el tema para todos los ministros de la iglesia para que tuvieran el tema del encuentro la siguiente semana. ¿Sí? Y ahora lo sigues Y haciendo. ahora lo sigo haciendo. Por si hay Sí. alguien que quiera aprender a hacer eso, pues mi esposa lleva años haciéndolo y es agarrar los puntos clave que se enseñaron en la prédica del domingo y que se puedan plasmar en una hoja para que los ministros tengan una guía de cómo poder enseñar ese tema Ajá, en los grupos de amistad, ¿sí? sí. Bien, entonces servicio guiado no nos va a perjudicar. Cuando el servicio no es guiado, puede que sí me desequilibre en áreas de mi vida. Entonces siempre mirar las motivaciones con las que estoy haciéndolo. Dos, el servicio refleja que Cristo es primero, es tu todo en tu vida, ¿sí? Tienes la confianza y seguridad de abrazar el estilo de vida de Jesús, quien aunque era hijo, tomó forma de siervo, ¿sí? Es nuestra manera cuando estamos apartando ese tiempo para servirle a Él, para servir a sus propósitos y a los negocios del Padre, le estamos diciendo a Él que Él es primero en nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces esperamos que con estos puntos Así que mediten en los versículos. que tú hayas, que se te encienda algo en tu corazón Mm, para que tengas claridad de en dónde, en qué, todos tenemos un propósito que nos une, ¿sí? Que es llevar las buenas nuevas
Pero no sé si recuerdan en las enseñanzas anteriores, hablábamos de que la vida en Cristo es como una bicicleta Mm, y esa bicicleta tiene dos pedales. Y muchas veces sí amamos a Dios, amamos al prójimo, ¿sí? Pero si no estamos sirviendo, la bicicleta no tiene tracción, ¿sí? ujú. Es amar, servir, amar, servir, amar, Y servir. lugares para servir hay un Y de montón. esa manera es que nosotros podemos participar de que se expanda el reino de Dios en nuestra familia, ¿sí? A veces no vas a expandir el reino de Dios, no vas a agrandar la cantidad de miembros de una iglesia invitando a todas tus familiares en la iglesia, ¿sí? Pero si tú empiezas a agarrar cada semana a ver qué miembros de tu familia tienen una necesidad y te llevas a alguien de la iglesia a ayudar a esa persona a arreglar un lavamanos, a arreglar un cuadro, a cambiar la lámpara que está quemada y que tu familia entera se den cuenta que fuiste alguien que sirvió a tu familia, aunque no vayan a tu iglesia, entonces de pronto Dios te vaya a dar el regalo de que un día veas a todos los miembros de tu familia también sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio provoca dos cosas. Provocan que la gente vean a Dios a través de tu vida y provocan que la gente también se despierte y diga, uy, a mí sí que me han servido, pero yo no estoy haciendo nada por nadie. Entonces, tiene una doble función el servicio, ¿sí? Uno, conocer el amor de Dios a través de alguien que sí está sirviendo. Y dos, de qué manera voy a ser útil yo a Dios y en qué puedo yo ayudar a los demás para usar mis talentos. Entonces, papito, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos por medio de tu palabra a que la vida en Cristo, Señor, es una vida de servicio, no es una vida de pereza, no es una vida de comodidad, no es una vida de pensar solo en lo que nosotros necesitamos, sino que tu palabra es clara. El que quiera ser grande, que empiece sirviendo. Y Jesús es el modelo, Señor, que nos has dado de servicio. Aquel que cuando le pidieron que hiciera una mía, él no hizo una, sino que hizo dos. Aquel que cuando había que dar la vida por alguien, él estuvo dispuesto a dar la vida por toda la gente, e incluso por aquellos que no lo merecían. Él dio su vida. Él sirvió con sus manos, con sus pies, con su boca, con sus ojos. Mientras estuvo en la tierra, Señor, nos modeló que es vivir para servir. Y hoy queremos, Señor, vivir conforme a ese modelo, porque sabemos que ese modelo, el modelo de Jesús, es el que nos va a permitir ver cómo tu reino se expande de barrio en barrio, de colonia en colonia, de ciudad en ciudad, de país en país. Todo eso, Señor, es gracias a que hay personas que se despiertan y dejan de estar viendo el partido desde las gradas y se bajan a la cancha a patear el balón. Hoy te decimos, cuenta con nosotros, Señor. No queremos ser solo espectadores del partido, del reino de Dios, sino que queremos anotar goles sirviendo. Queremos meter goles, Señor, sirviendo a los huérfanos, a las viudas, sirviendo a los matrimonios, sirviendo a los niños, a los jóvenes, llevando de tu palabra, Señor, a través del servicio, llevando buenas nuevas a la vida de toda la gente que no te conoce, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en el barrio donde vivimos. Así que en el nombre de Jesús, gracias por depositar en nosotros dones y talentos que terminarán siendo usados, Señor, para responder las oraciones de la gente que te está pidiendo que le envíes a alguien, Señor, a resolver algo. Aquí estamos, cuenta con nosotros para hacer tu obra, para cuidar la mies y lo haremos, Señor, con excelencia, con humildad, con un corazón enseñable, entendiendo que cada vez que servimos, estamos multiplicando y dando fruto y mucho fruto que permanezca para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, familia, esta fue la clase número 11, 11. Quedan unas cuantas. unas cuantas más, pero nos vemos la próxima semana. Y si tú hasta el día de hoy pues no tenías claro en dónde poder servir, en dónde usar tus talentos, escríbenos y nosotros con mucho gusto te vamos a enseñar cómo fue que nosotros empezamos a servir
y cómo es que la palabra de Dios está hecha para alumbrar nuestro camino y para ser guiados a toda verdad. Y eso incluye ser guiados a en qué área es en la que yo puedo ser útil para Dios y ser útil para las personas. Así que buena semana para todos y que tengan un buen, ¿qué? Miércoles. Un miércoles. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.